Saludos, bienvenido a un video más. Dios es ordenado y por lo tanto Dios ha ordenado todo numéricamente, el tiempo, en estaciones. De hecho, Dios trabaja por estaciones con la gente. A la humanidad completa ha dividido en dispensaciones los tiempos. Mucha gente no está de acuerdo con las dispensaciones de los tiempos, pero la podemos ver en la Biblia claramente. ¿Y a qué le llamamos dispensaciones? Le llamamos a un periodo de tiempo en el que Dios tuvo un trato con o una relación especial con el hombre. Por ejemplo, está primeramente la dispensación adámica, que es la dispensación del tiempo de Adán. La dispensación noénica, que es la de Noé. La dispensación de la ley, o como se le llama, mosaica, que es la dispensación del tiempo de la ley. Y después de eso, entonces, la dispensación davídica, que es la dispensación que se le llama el tiempo de oro o la adoración. Y luego de eso, entonces, viene lo que es la iglesia, la dispensación de la gracia. Y finalmente después tendremos la dispensación milenial. Y ahí es donde muchos tienen problema con la dispensación milenial. Pero en lo que vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis, vamos a ver en detalles qué es la dispensación milenial y cómo se va a gestar esto. Hoy estaremos estudiando lo que es las 70 semanas de Daniel. Se le dice las 70 semanas de Daniel porque Daniel fue quien recibió esta profecía sobre las 70 semanas. Las 70 semanas son el tiempo de la profecía de Dios con el pueblo de Israel, o el trato de Dios con el pueblo de Israel. Se le llama las 70 semanas porque son semanas de años. Y es que como habían semanas de días también para el pueblo de Israel, se contaban las semanas de años. Esto eran 7 años que formaban una semana de años. De manera que como había un día de reposo en la semana, que era el séptimo día, también había un año de reposo. Se decía que era un reposo para que la tierra descansara de su trabajo. Ahora bien, el pueblo de Israel fue llevado cautivo por 70 años porque no cumplió con esta ley que se le había ordenado de guardar el séptimo año de cada 6 años, guardar el siguiente, que era el séptimo, para que la tierra descansara. El propósito de esos 7 años, de guardar esos 7 años, era que a las 7 veces de haberse estado guardando el séptimo año, o sea, el año número 49 era un año normal, pero el año siguiente se guardaba también porque contaban el año número 50 como el año del jubileo. Entonces, las 7 semanas de años eran para poder contabilizar cuando llegaba el año del jubileo. En lo que respecta a esta profecía, escuchemos qué nos dice el versículo 24 del capítulo 9 del libro de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vemos que al final se terminan tres cosas: la prevaricación, el pecado y la iniquidad. Se le pondría fin a esas tres cosas. Pero hay algo más que termina justamente cuando termina el tiempo de las profecías de Dios sobre el pueblo de Israel, que es la visión y la profecía. O sea, que al concluir el tiempo profético de Dios, no hay más profecías. Esto nos deja claro que las profecías que Dios va a dar a hombres y mujeres
en este tiempo y aún en los años que vienen, tienen que estar sujetas a las profecías bíblicas. Si no están sujetas a la profecía bíblica, simplemente no son verdaderas. Porque aquí lo dice, se le pondrá fin a la visión y a la profecía. Ahí terminan las profecías. Pero de la misma manera también hay algo que inicia y es la justicia perdurable. La justicia perdurable quiere decir la justicia eterna. O sea, que Dios establece su justicia de manera permanente para toda la humanidad. Quiere decir que para que se establezca la justicia de Dios de manera permanente, tiene que haber un gobierno eterno de Dios sobre toda la humanidad. Y de eso vamos a ver muchos detalles en lo que vamos a estar estudiando en las semanas siguientes sobre el libro de Apocalipsis. Pero todo esto ocurre al final de la semana 70, que es la semana que resta por transcurrir. Lo que pudimos ver en los versículos es que el reloj profético de Dios con Israel está detenido, pero va a seguir caminando. Vamos a ver los versículos 25 y 26 de esta profecía, donde vamos a ver el cálculo de los años de las 70 semanas, a qué corresponden y qué va a ocurrir en ese tiempo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En el versículo 25 menciona que se le quitará la vida al Mesías transcurrido, escuche bien esto, 7 semanas. Y luego dice que transcurrirán 62 semanas más. Eso suma 69 semanas, que son las 69 semanas que ya transcurrieron del reloj profético de Dios con el pueblo de Israel. Ahora bien, en esas 62 semanas, en esas 7 semanas, si la multiplicamos 7 semanas de 7 años cada una, 7 por 7 son 49. Esos 49 años son los 49 años que duró la reconstrucción del templo de Jerusalén, el cual fue destruido cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, pero también la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, que igual manera fue destruida. Ahora tenemos que hablar de las siguientes 62 semanas. Y en las siguientes 62 semanas, entonces, dice que al final de ellas se le quitará la vida al Mesías. 62 por 7 suma 434 y son 434 años que Dios hizo silencio y no hubo profecía sobre Israel. O sea, Dios no le habló a nadie durante 430 años. Ese tiempo es lo que tendrían que esperar y eso es lo que transcurrió desde la construcción o desde la reconstrucción de la ciudad y del templo hasta el Mesías. En una profecía, Jesús hace referencia a esta profecía de Daniel. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44, Jesús hace mención de que ellos no entendieron el tiempo de su visitación. Y por no entender que Él era el Mesías, cuando se había cumplido el tiempo, los 434 años se habían cumplido y los estudiosos de la Biblia tenían que haberse dado cuenta de que al cumplirse ese tiempo, el único que estaba cumpliendo las profecías
era Jesús, entonces ellos debieron entender que ese era el Mesías. En el capítulo 9, versículo 26, se había dado una profecía sobre la destrucción del templo. Y eso es lo que Jesús está repitiendo. En la semana, al finalizar la semana 69, muere Jesús en la cruz del Calvario. Y tenemos una semana más que todavía espera por transcurrir, que es la semana número 70. Israel es sublevado contra el emperador romano, y entonces vienen y destruyen la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y allí se cumple la profecía de Daniel y se cumple la profecía de Jesús de que el templo sería derribado. Jesús mencionó esto dos ocasiones. En dos ocasiones, una hablaba de su propio cuerpo, cuando dijo que este templo será derribado y yo lo edificaré en 3 días. Pero cuando habló de la destrucción del templo, que habló de las devastaciones, se refería a lo que Daniel había profetizado en el capítulo 9, versículo 26 de su libro. Entonces, el año 70 después de Cristo, viene Tito el Grande, habiéndose sublevado Israel 2 años antes y siendo airoso. En el año 70, 2 años después, no fue tan airoso, y entonces fue destruido el templo y fue destruida la ciudad. Entonces, ahí podemos, de eso yo quiero que aprendamos algo. Todo lo que se subleva en contra de Dios será derribado. Ellos habían hecho idolatría del templo y por eso fue derribado antes del exilio. Ahora, 70 años después de Cristo, también habían idolatrado el templo y también fue destruido. Así que les invito a que se suscriban al canal, a que le activen la campanita para recibir las notificaciones. Y cada vez que nosotros subamos un video, tú puedas verlo, compártelo con otros para que también otros sean edificados de la misma manera. Esta es la primera parte de las 70 semanas. Todavía nos queda por explicar lo que es la semana número 70 y qué va a ocurrir en ella. Así que no te pierdas el video de la próxima semana porque vamos a estar explicando esto con detalles. Dios te bendiga.